Bien, vamos a iniciar con la clase de hoy, que esta clase es un poquito intensa. Vamos a hablar de los huesos y las articulaciones de la extremidad inferior. Bien, ya vimos, ¿cierto? Todo lo que es huesos. Bien, hoy día vamos a ver las articulaciones y las diferentes estructuras que tiene cada hueso para articular en las diferentes porciones articulares que tiene la extremidad inferior. Bien, y en el fondo se trata de que ustedes comprendan cómo es y para que vayan introduciéndose un poquito a la biomecánica, cómo es el sistema esquelético y luego vamos a ver lo relacionado con el sistema muscular. ¿Bien? Bien. Ay, está pegado, full pegado. Está. Bien, 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 bien. Bien, en este capítulo entonces vamos a ver la anatomía descriptiva de los huesos que ayudan a la marcha, superficies articulares y sus articulaciones. Bueno, primero, para que comprendan, ¿cierto? En este caso estamos viendo la rodilla. ¿Qué es una articulación? Una articulación es el punto de contacto entre un hueso y otro. Siempre están en contacto, no están adheridos, ¿bien? Un hueso con otro no está adherido. Solamente toman contacto a través de esta superficie articular. Y la gracia de esto es que la superficie articular de un hueso puede deslizarse sobre la superficie articular de otro hueso y generar movimiento. Bien, si ustedes se fijan en los movimientos que realizan sus articulaciones propiamente tal, no todas tienen los mismos niveles de movimiento, los mismos grados de movimiento, ¿cierto? Algunas tienen topes de movimiento, por ejemplo, algunas articulaciones se pueden mover, digamos, hacia posterior, hacia anterior solamente, no se puede mover hacia lateral, y otras como por ejemplo el codo permite más movimiento lateral que por ejemplo la rodilla. Bien, la articulación de la rodilla no permite un movimiento hacia lateral, más bien un movimiento anterior, antero-posterior, ¿cierto? Por ejemplo. Bien, lo que compone una articulación va a ser, primero, los huesos, ¿cierto? Que se contactan con el otro hueso a través de una superficie articular. Vamos a tener ligamentos y vamos a tener músculos. Bien, generalmente un músculo va a nacer, siempre nace desde un hueso, ¿cierto? La parte blanca que tiene el músculo del hueso se llama tendón y el cuerpo muscular es el que se contrae para generar movimiento y luego se va a insertar en el hueso distal, en el caso de la extremidad inferior. Bien, hueso proximal, hueso distal. Acá estamos hablando de fémur, acá estamos hablando de tibia. Bien, y además de eso va a tener ligamentos que van a soportar la articulación y además de los ligamentos va a tener una cápsula articular en la cual recubre, no se ve acá en la imagen, pero es una cápsula que recubre la articulación
y la va lubricando en el fondo. Y tenemos líquido en esa articulación que se llama líquido sinovial. Bien, ese líquido articular lubrica constantemente para permitir este roce. Cuando una persona tiene, por ejemplo, artrosis, ¿cierto? Se va desgastando esta superficie articular y va generando roce hueso con hueso directamente, y eso es lo que causa el dolor. ¿Bien? Bien. Bien. En la extremidad inferior tenemos principalmente la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Bueno, y en el pie tenemos varias articulaciones más, que las vamos a ver. En la cadera tenemos principalmente, únicamente la articulación coxofemoral, que es la articulación entre el hueso coxal o el hueso ilíaco y el fémur. ¿Recuerdan que vimos los huesos? Bien, entre el hueso ilíaco o coxal y el fémur. Bien, luego en la rodilla tenemos dos articulaciones, una articulación entre el fémur, perdón, y la tibia, y otra articulación entre la rótula o patela y el fémur. Bien, fémoro-patelar y fémoro-tibial. Bien, la articulación femorotibial es la que se encuentra entre el fémur y la tibia, y la fémoro-patelar es la que se encuentra entre el fémur y la rótula o patela. Bien, y luego a nivel del tobillo tenemos la articulación tibio-peroneo y la articulación tibio-peroneo-astragalina. Bien, la articulación tibio-peroneo está entre la tibia y el peroné, que son los dos huesos largos que se encuentran en la pierna. Y a nivel del tobillo propiamente tal, la tibia con el peroné se articulan con el astrágalo, y esa articulación se llama tibio-peroneo-astragalina. La articulación tibio-peroneo-astragalina es la que conecta la pierna con el pie. La articulación tibio-peroneo es la que conecta a ambos huesos largos que están en paralelo, bien la tibia y el peroné. Y la articulación, y ambos están con el astrágalo para formar el tobillo propiamente tal. Tenemos dos articulaciones involucradas entonces en el tobillo. Un poco lento porque esta diapo tiene demasiados movimientos. Bien. La artrología, antes de empezar vamos a ver un poco de artrología en términos generales, nada muy profundo. La artrología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones. También se le llama guía. Una articulación es la unión de dos o más huesos entre sí. Bien, eso es. Unión de dos, o más huesos, pueden ser tres huesos, como por ejemplo la rodilla y el tobillo, entre sí. Bien, las articulaciones permiten el movimiento de los diferentes segmentos del cuerpo y tenemos diferentes tipos de articulaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en el cráneo, las articulaciones que hay entre, por ejemplo, los huesos parietales y el frontal, son dos parietales y un frontal, ¿cierto? Son articulaciones que son inmóviles, no permiten movilidad, pero sí articulan, y en algún momento hubo movilidad, ¿cierto? Cuando el bebé se empezó a desarrollar, ¿cierto? Se empezó a formar el hueso, luego nació, y cuando nació nos queda aún una membrana entre huesos, una membrana interósea, con una parte central, ¿cierto? Que lo que le llamamos fontanelas o, ¿cómo se le llama normalmente? La mollera, ¿cierto? Luego ya, con el desarrollo del hueso y la unión de la articulación, lo que se llama suturas, se van a cerrar esas fontanelas o molleras, ¿cierto? Y ya la articulación queda totalmente inmóvil. Eso permite también que la caja craneana del bebé se deslice a través del canal del parto, pueda agrandarse o achicarse, ¿cierto? Le da más flexibilidad al momento del parto. Por eso que, ¿cierto? También los bebés, hasta el año, cualquier caída o golpe, es menor el daño que puede recibir porque los huesos todavía no están totalmente suturados. ¿Bien? Bien. Bien, las articulaciones se van a clasificar entonces según el grado de movimiento en inmóviles o sin artrosis, son las articulaciones que no se movilizan, como las del cráneo.
semimóviles, anfiartrosis, como por ejemplo las de las costillas con el esternón, que son articulaciones que son semimóviles, igual se movilizan, y recuerden que las costillas tienen una porción cartilaginosa importante al punto de articulación con el esternón, y eso genera la posibilidad de movimiento, ¿cierto? No un movimiento rotatorio ni nada por el estilo, pero sí, más que movimiento, permite una amplitud de la caja torácica. Y tenemos articulaciones móviles como las diartrosis, que son articulaciones que permiten movimiento, como por ejemplo las articulaciones interfalángicas en los dedos, las articulaciones del tobillo, rodilla, de los dedos de las manos, la muñeca, el codo, el hombro, la cadera. Bien, son articulaciones, el cuello también es una articulación móvil. Por ejemplo, la articulación entre la primera vértebra cervical y, y la cabeza ósea. Bien, son articulaciones móviles que permiten movimiento. Bien, también tenemos, las podemos clasificar según el tejido interarticular interpuesto, en las cuales podemos encontrar articulaciones fibrosas y cartilaginosas. Bien, las articulaciones cartilaginosas son huesos unidos por cartílago, por ejemplo, la articulación de la rodilla, lo que vimos. Bien, las articulaciones fibrosas son articulaciones que están unidas por una fibra o membrana. Por ejemplo, la articulación entre la tibia y el peroné es una articulación fibrosa, tiene una membrana interósea. Bien, lo vamos a ver. Bien, pueden ser fibrosas, cartilaginosas y óseas. En este grupo encontramos las suturas, sindesmosis y gonfosis. Bien, articulaciones fibrosas son huesos unidos por fibras. Y acá estamos con el ejemplo de la tibia con el peroné. Bien, la tibia y el peroné son dos huesos largos en la pierna que se articulan, uno paralelo al otro, pero entre sí se articulan a través de esta membrana interósea, y además tiene sus ligamentos recubridores de articulación en las epífisis proximales y distales. Bien, también tenemos las articulaciones según que son inmóviles, sin artrosis, cartilaginosas, huesos unidos por cartílago, por ejemplo, la articulación entre el cartílago y el esternón. Y las articulaciones óseas, como por ejemplo, que son huesos soldados entre sí, como por ejemplo las suturas entre los huesos del cráneo. Por ejemplo, acá tenemos la sutura entre el hueso frontal y los huesos parietales. Bien, acá tenemos los huesos temporales, también se articulan con los huesos parietales, ¿se fijan? Y son articulaciones sin artrosis, totalmente inmóviles, que tampoco tienen cartílago. Tuvieron cartílago en su inicio, ¿cierto? Cuando el bebé todavía se estaba formando el hueso propiamente tal, pero luego ya se cerraron esas suturas y se formó, solamente se formó una especie de soldadura entre sí, ¿bien? El cráneo es una, una cavidad cerrada, ¿bien? Bien. Bien. Anfiartrosis son articulaciones cartilaginosas, semimóviles, también se le llaman sínfisis. Y tenemos, son huesos unidos por cartílagos, y tenemos, por ejemplo, las articulaciones entre vértebras. Bien, que son cartílagos que se encuentran entre cada vértebra y se les denomina discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales no recubren la vértebra en todo su espesor, sino por todo el contorno, bien, y por dentro tienen una cavidad que permite el paso de la médula espinal. Bien, en la zona púbica, ¿recuerdan este hueso? Este es el hueso ilíaco. Bien, este es el hueso sacro, este es el hueso coxígeno, lo vemos por detrás. Y el hueso ilíaco da una vuelta, acá está la columna vertebral, las últimas vértebras lumbares. Y el hueso ilíaco da una vuelta hacia adelante, y mirando hacia adelante y por debajo, antero inferior,
tiene una cavidad donde se articula el fémur, la cabeza del fémur, y luego más hacia adelante tiene la sínfisis púbica. Bien, la sínfisis púbica. Bien, y esta se une con un hueso del lado, el hueso ilíaco derecho con el hueso ilíaco izquierdo, se unen en esta sínfisis púbica, que es una articulación cartilaginosa. Bien, tiene este cartílago fibroso entre los dos huesos que lo unen en el fondo. Acá no lo unen, sino que solamente este cartílago. Bien, recuerden entrar en silencio, porfis. Bien. Y tenemos las articulaciones móviles o diartrosis. Bien, son las articulaciones que permiten movilidad. Diferentes grados de movilidad va a depender la porción del cuerpo en la que nos encontremos. Bien, y estas tenemos 6 tipos. Tenemos las tipos esferoidea o en artrosis, donde las superficies articulares, una es esférica y se aloja en una superficie cóncava, como por ejemplo la articulación de la cadera. Tenemos también articulaciones epsiloideas o condilias, en las cuales tenemos, por ejemplo, la de la rodilla, que tiene 2 cóndilos, se fijan estas superficies sobresalientes, y la tibia tiene 2 platillos que alojan esos cóndilos. Bien, y tenemos las articulaciones también que son móviles, pero no tienen este tipo de funcionalidad, sino que simplemente se pueden mover sobre la otra. En esta tenemos la articulación celular o de encaje recíproco o silla de montar, donde una superficie encaja perfectamente sobre la superficie de la otra articulación. Bien, y esto se da con los huesos, por ejemplo, metatarso falángico en los pies, acá estamos metacarpo, en la mano se llama, pero en los pies se llaman metatarsofalángicos, y todos los puntos articulares que tenemos en los pies a nivel de la región de los huesos del tarso. Bien, tarso y metatarso, también tenemos este tipo de articulación celar o de encaje recíproco o de silla de montar, que se llama. Bien, simplemente una superficie encaja perfectamente sobre la otra, tiene también una superficie articular cartilaginosa, tiene un cartílago articular, tiene un punto articular para rozar con la otra articulación, sí. Bien, no es que esté hueso con hueso, pero no es una articulación que permita un gran nivel de movilidad. Bien, las articulaciones interfalángica y metatarsofalángica permiten más movilidad, ¿cierto? En las manos, porque son los dedos los que movemos más, ¿cierto? Pero las articulaciones celares solamente permiten desplazamiento. Bien. También tenemos las articulaciones tricoide o pivote, donde las superficies son segmentos de un cilindro, uno es cóncavo y el otro convexo. Permiten movimientos de rotación. Esta es el radio y el cúbito, que son los huesos del antebrazo que permiten este movimiento. Miren la pantalla. Permiten movimiento de rotación. Bien, y es porque este tipo de articulación que se encuentra de esta manera, fíjense, permite que se rote sobre el otro hueso en paralelo. Bien, también tenemos la articulación tipo troclear, donde una de las superficies tiene una forma de polea y aloja la superficie articular opuesta. Por ejemplo, la articulación del húmero con el cúbito. Bien, esto es una tróclea. Fíjense que simula esto. Esto es una tróclea. Esto es una tróclea. Es un ganchillo sobre una superficie articular. Bien, que permite movimiento. Esta es la articulación de el codo, del húmero con el cúbito. Permite
este tipo de movimiento y tiene un tope, ¿cierto? Luego tenemos la articulación artrodia o plana, dentro de las móviles, ¿cierto? Son planas y las superficies articulares son planas y se deslizan una sobre otra. Por ejemplo, la articulación del acromio con la clavícula. El acromio es una superficie sobresaliente que tiene el omóplato y se articula con la clavícula. ¿Ven? Es una articulación plana que permite movilidad, pero es plana. Bien, vamos a empezar por el primer segmento, la cadera. Bien, la cadera tenemos el hueso coxal y el fémur. Articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral está compuesta, ¿cierto?, por el hueso coxal, que es este, y el fémur. Bien, el hueso coxal se articula, acá está puesto de color rojo, ¿cierto? ¿Se fijan? Con la porción final de la columna vertebral, y esta imagen es súper buena, obsérvenla. Acá permite ver perfectamente cómo es que este hueso coxal o hueso ilíaco, que también se le llama, se da una vuelta hacia adelante, forma la cresta ilíaca, sínfisis púbica, isquión. Estas superficies óseas de atrás son donde nosotros nos apoyamos cuando nos sentamos. Bien, ese es el huesito que nosotros sentimos cuando nos sentamos. Esta es la parte posterior, la columna vertebral, ¿cierto? Las eh, apófisis, se llaman apófisis estas superficies sobresalientes de la columna, y así es como se ve. Y la articulación coxofemoral va orientada hacia adelante. ¿Bien? La articulación de la cadera coxofemoral pertenece al tronco y relaciona al hueso coxal con el fémur. Bien, esta es la articulación. Uniendo, por lo tanto, el tronco con la extremidad inferior. Bien, es el punto de unión con la extremidad inferior. Bien, junto con la musculatura que lo rodea, soporta el peso del cuerpo en posturas tanto estáticas como dinámicas. Bien, el hueso fémur es el hueso más grande, más largo del cuerpo. Bien, y de la mayoría de los mamíferos tienen un fémur. Los perritos también tienen el fémur como el hueso más grande del cuerpo, por ejemplo. Bien, sí, es un hueso bastante fuerte que debe soportar ciertas grandes cargas de peso. En todas las posturas, tanto sentados, también soporta el peso del cuerpo, como de pie, caminando, en lo que estemos haciendo. Esta articulación se clasifica como una enartrosis de tipo de artrosis, porque es móvil, ¿cierto? Y tiene esta superficie cóncava y una superficie convexa. Y se caracteriza porque las dos superficies articulares que intervienen son esféricas, una cóncava y otra convexa. Bien, articulación coxofemoral. El hueso coxal viene del latín cadera, es un hueso de la pelvis ósea se llama a la zona pélvica. Es un hueso par, tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo. Plano, recuerda la clasificación de los huesos, el hueso plano, ¿cierto? Tiene una superficie de hueso densa y una parte interna esponjosa, en forma cuadrilátera helicoidal. Bien, esa es la forma, cuadrilátera helicoidal es como le llaman. Compuesto por 3 huesos embrionarios que en el desarrollo embrionario eran 3 huesos distintos y se forman estos 3 segmentos de hueso. Tenemos el ilión, el isquión y el pubis. Bien, el ilión, que es esta porción del hueso que rodea la cadera, reborda, y nosotros lo podemos palpar en la parte anterior de la cadera, por delante. Cuando estamos más flaquitos lo podemos palpar mejor. Cuando engordamos dejamos de palparlo, ¿cierto? Ay, esta cuestión se me olvidó de no hacer. Tengo que hacer eso. Que me ha costado mucho hacerlo, lo traté de hacer el otro día y no puedo. Bien. Y el isquión, que es esta porción del hueso que va hacia la parte posterior, isquión, ¿bien?
va hacia la parte posterior y es lo que nosotros nos apoyamos, ¿cierto? Nosotros nos apoyamos en esa parte cuando nos sentamos. Y la zona púbica que va hacia adelante, y acá se unen en la sínfisis púbica, que es una articulación, ¿cierto? Semimóvil. Bien, cuando más se mueve esa articulación, se mueve más cuando durante el trabajo parto. Bien, si ustedes se fijan por esta zona, pasa todo nuestro aparato urinario. Bien, el genitourinario. Bien, y tenemos, ¿cierto?, este paso de todos los órganos abdominales. Tanto las arterias que vienen desde el corazón pasan por este agujero que se llama agujero cotiloideo, que permite, ¿cierto?, que pasen nervios, pasen estructuras como vasos sanguíneos, nervios, venas, arterias hacia la extremidad inferior. Bien. Bien. El hueso coxal entonces tiene 3 huesos. El ilión, que es un hueso ancho acampanado, constituye las secciones superior y lateral de la pelvis. El isquión soporta el peso del cuerpo cuando estamos sentados y está unido al pubis en la parte delantera y a las alas del ilión por los lados y en la parte posterior. Y el pubis presenta 2 segmentos o ramas, cada una de la sínfisis púbica. El superior se articula con las alas del ilión y por abajo con el isquión en la pelvis. Bien, importante de esto que estos 3 huesos se unen en este agujero, que es el agujero acetábulo, ¿cierto? O agujero cotiloideo, donde se va a ir a articular. ¿Cuál hueso? El fémur, ¿cierto? Esta es una visión lateral. Nosotros estamos mirando por el lado el hueso en este momento. Bien, estamos viéndolo por el lado. ¿Cómo lo sé? Porque está el agujero punto articular del fémur. Bien. Bien. Agujero obturador. Bien. ¿Lo observan? ¿Les quedó clarito cómo va? Bien. Bien, el hueso coxal abarca entonces desde la cintura hasta la pelvis, se articula con el homónimo opuesto a nivel de la sínfisis púbica, o sea, su hueso, un hueso derecho, o el hueso derecho con el izquierdo, y por la parte posterior se articula con el sacro, y con eso forma la pelvis. Bien, además se articula con el fémur, para formar la articulación coxofemoral. Bien. Entonces, tenemos acá que se articula con el sacro, con la terminación de la columna vertebral. Tenemos que se articula con el fémur y se articula con su otro hueso coxal, homónimo, ¿cierto? En la sínfisis púbica. Bien. Bien. Otra cosa importante del hueso coxal es que posee a nivel del acetábulo, que es este punto de articulación para el fémur, ¿se fijan? Bien, posee un rodete y un punto interno más profundo. Este rodete está recubierto de superficie articular y este punto profundo genera una especie de presión negativa en la articulación, lo que mantiene más firme la articulación. ¿Bien? Bien. Acetábulo del hueso coxal. Acá está el rodete cotiloideo. En anatomía el acetábulo, del latín acetum o vinagre abulum, de pequeño receptáculo, pequeña copa, es la porción articular cóncava de la superficie de la pelvis formada por el ilión, el isquión y el pubis. ¿Recuerdan? Que acá es donde se une el ilión, se separa en el fondo el isquión y el pubis. ¿Bien? Y en esta zona se articula con la cabeza del fémur. Así es más o menos la cavidad. Y la cabeza del fémur entra en esa zona y se genera una presión negativa gracias a este rodete cotiloideo membranoso
que genera ese efecto. Además, es una articulación sinovial. Y luego tenemos más a distar, ¿cierto? El hueso femoral. El fémur es el hueso del muslo. El segundo segmento del miembro inferior. Bien, vendría siendo, primero tenemos cadera, luego tenemos muslo. Es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano y de la mayor parte de los mamíferos. Su longitud promedio es del 26,74% de la altura de la persona, aunque esto puede variar entre mujeres y hombres y también puede variar entre diferentes grupos étnicos. Bien, pero generalmente es un 26,74% de la altura de una persona. Bien. Bien, el fémur tiene una epífisis proximal, una diáfisis y una epífisis distal. Bien, la epífisis proximal del fémur se articula en forma de la articulación de la cadera. Y luego tenemos el cuerpo y la epífisis distal que tiene estos dos cóndilos, ¿se fijan? Esta es la visión posterior, esta es la visión anterior por el punto de articulación con la cadera. Estos dos cóndilos para formar la articulación de la rodilla. Y este surco intercondilio, donde se aloja acá la rótula. ¿Bien? Bien. La epífisis proximal del fémur tiene la cabeza articular, que forma 2/3 de una esfera, lisa y recubierta por cartílago. La función que tiene es encajar en la cavidad cotiloidea del hueso coxal. Posee este trocánter mayor, que es una eminencia ósea o una superficie ósea sobresaliente, situada por fuera y un poco por debajo de la cabeza articular, un poco por debajo. Luego tiene el cuello anatómico, el trocánter menor, que son puntos de inserción de músculos, y el cuello quirúrgico que está por debajo de toda esta estructura de la epífisis proximal. La diáfisis o cuerpo tiene 3 caras. Es un prisma de 3 caras. Tiene una cara anterior, esta es la cara posterior, esta es la cara lateral y esta es la cara anterior. Una cara interna y una cara externa. Bien, también tiene esta línea áspera en el borde posterior. Es notable y es un punto de inserción muscular. Bien, la epífisis distal del fémur, a nivel de la rodilla, es bastante voluminosa, presenta dos cóndilos, un cóndilo interno y un cóndilo externo. Además, presenta esta fosa intercondilia y el surco intercondilio por delante, que por detrás pasa a llamarse fosa intercondilia. Si se fijan, estos cóndilos son bastante prominentes hacia atrás y vienen recubiertos de superficie articular para que ésta se deslice por encima de los platillos tibiales. Bien, esto es lo que forma la tróclea femoral. Bien, bien. Vamos a abrir y entrar de nuevo.